Hechos capítulo 10, y estamos enfatizando versículo 44 al 48 en esta noche. En este pasaje vemos cómo Dios salvó a los gentiles por medio de la fe en Cristo. Y Él confirmó esa salvación con la recepción del Espíritu Santo antes del bautismo, y desmintiendo varias doctrinas equivocadas o errores doctrinales que vamos a cubrir. Este pasaje es crucial porque corrige ideas muy extendidas dentro del cristianismo. Escuche lo que le voy a decir: aunque no vemos una salvación progresiva ni ritualista, sino una respuesta inmediata al Evangelio. La gente se salva cuando escucha, cree y recibe a Cristo. Es algo instantáneo, no es algo de progreso, no hay un paquete, no tengo que cambiar, prometer. Este pasaje lo desmiente todo. Ahora mira, aquí no vemos una salvación, como dije, progresiva. Los gentiles no pasan por una etapa de regeneración previa de la fe. Entonces aquí no se conforma a los reformados o a la doctrina reformada, sino que reciben el Espíritu Santo como resultado de creer en Jesucristo. Creen, y al creer Dios les sella con el Espíritu Santo. Además, el orden que se presenta en el texto también destruye la noción de que el bautismo es necesario para ser salvo o hablar en lenguas, y deja claro que el bautismo es una respuesta obediente al creyente, no un medio de salvación. También aclara que el bautismo pertenece únicamente a personas que han creído conscientemente y no a infantes. Todo esto que lo mencioné aquí en este pasaje se desmiente, se corrige, pero es importante que estudiemos la Biblia verso a verso y podamos nosotros tener nuestro fundamento en las Escrituras y no en lo que escuchamos a veces fuera de lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo? Ahora recuerden, Hechos 10, Pedro está predicando a los gentiles, y mientras él predica en ese instante, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. No hay ni una invitación, no hay un bautismo previo, no hay un rito inmediato. El Espíritu cae mientras oyen el mensaje, y más adelante Pedro mismo interpreta este evento y afirma que Dios le concedió el mismo don, o sea, el Espíritu Santo, a los que habían creído en Cristo. Recuerde que el pasaje ocurre en un contexto judío, donde la aceptación de los gentiles requería confirmación divina y clara, para que no digan, esos no fueron salvos. Sí fueron salvos, ¿por qué? Hablaron en lenguas. Y allí estaba un grupo, 6 hombres que llevó Pedro, y dice la Biblia que eran los fieles de la circuncisión de los judíos. Y recuerde, ¿qué es lo que el judío necesita? Él requiere señal. Y aún les preguntaba, cuando les indagaron a Pedro, Pedro confirmó, ellos recibieron al Espíritu Santo. Sucedió lo mismo. ¿Qué sucedió cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo? Ellos hablaron en otras lenguas. Ahora vamos a ver entonces un breve repaso. Recuerda, aprendimos desde el capítulo 10, inicia con la visión de Cornelio. Después vemos la visión de Pedro. Enseguida vimos la misión a Cesarea. Nos quedamos la semana pasada con la conversión de los gentiles. Iniciamos los primeros puntos bajo ese sector. Era la reunión. La reunión aquí es cuando Dios preparó a esta gente esperándola. El sermón de Pedro. Los gentiles reciben al Espíritu Santo. ¿O esa es la letra de ahorita? Esa es la escriba ahí. Los gentiles reciben al Espíritu Santo. Escuche, si usted quiere aprender a defender su fe o quiere aprender a compartir el Evangelio de una forma que pueda desmentir, ese es un mensaje importante para usted. Los que salimos a evangelizar enfrentamos a muchas personas que tienen diferentes doctrinas, y nuestro anhelo y deseo, recuerden, nunca salimos a pelear, no salimos a buscar pleito. Queremos contestar las preguntas y queremos ayudar a la gente. Las intenciones nuestras siempre deben ser ayudar. Nunca es burlar, nunca es degradar y nunca es maltratar. No vamos a pelearnos, vamos a enseñar la palabra de Dios. Cuando alguien quiere escuchar, le presentamos lo que la Biblia dice. Si usted tiene que tener discernimiento, cuando hay gente que lo que ellos quieren es pelear, ellos quieren alegar. En cuanto yo veo eso, yo digo, aquí voy a perder mi tiempo porque hay gente que necesita de Cristo. Entonces seguimos nuestro camino. Ahora mira, aquí vamos a ver que los gentiles reciben al Espíritu Santo. Aquí es como Dios confirma su aceptación y les concede el Espíritu, escuche, al creer. Este mensaje se observa un orden claro bíblico. Oyeron la palabra, creyeron el mensaje y recibieron al Espíritu Santo. Note lo que dice Efesios 1:13 ahí, dice así: en él también vosotros, habiendo, note, ¿qué dice ahí? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ahí está el segundo paso, en él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo la promesa. ¿Cuál es el orden? Oír, creer, recibir.
Recibir, ser sellado. ¿Qué se recibe? El Espíritu Santo, la salvación, pero en el contexto es el sello, el Espíritu Santo. No es recibo el Espíritu Santo, después oigo y creo. No es regeneración espiritual, porque la regeneración es cuando recibimos al Espíritu Santo. Tito 3:5 es la única parte en la Biblia que menciona regeneración. Y lo liga, lo vincula a lo que es el lavamiento en el Espíritu Santo. Cuando una persona cree, recibe al Espíritu Santo. No recibe el Espíritu Santo para creer. No se trata de tres experiencias separadas tampoco, sino una respuesta inmediata al Evangelio. Note que eso es lo mismo que enseña o lo que sucedió con los gentiles en Hechos 10. Oyeron, creyeron, recibieron. Note Hechos 10:44, aquí oyeron. Mientras aún, ¿qué dice? Hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Estaban oyendo? Ellos oyeron. El Espíritu Santo no cayó sobre personas distraídas o ignorantes, sino sobre los que estaban oyendo atentamente la proclamación del Evangelio. Tenga discernimiento también cuando usted le predica el Evangelio a una persona que está distraída, que no está poniendo atención, que está mirando más a un niño, que está mirando atrás, le da vergüenza porque ve a sus amigos caminar por ahí. Esa persona no quiere escuchar. Y es mejor que usted le diga en otra ocasión o cuando esté más concentrado, o usualmente le digo, ¿estás ocupado? ¿Me puedes dar el momento? Te veo un poco distraído, porque si está distraído no va a poder estar atento, no va a poder oír, y si no puede oír, no va a poder creer, y si no cree, pues no va a recibir al Espíritu Santo. Ahora, la fe viene por el oír, y aquí el mensaje aún estaba siendo predicado, estaba hablando. Note que creyeron la palabra. Vaya a Hechos 11. Aunque Hechos 10:44 no describe explícitamente el momento de la fe, el mejor contexto de la Biblia es, el mejor comentario de la Biblia es ¿qué? Es la Biblia. El contexto de la Biblia siempre es mejor. En Hechos 11:15-17 interpreta correctamente el evento. Dice el 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído. Entonces, ¿cuál es la condición para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos? Era creer. Habíamos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro identifica claramente a los gentiles como personas que creyeron en el Señor Jesucristo. Y la recepción del Espíritu muestra que habían creído en Jesucristo. Eso desmiente completamente, le vuelvo a decir, se ha hecho muy popular una enseñanza que dice que Dios regenera primero y después le da fe. Y yo he tenido varias discusiones y pláticas con personas, porque claramente en la Biblia no está esa enseñanza, no lo puedes ver en la Biblia. Y voy a mostrarle muchos pasajes más enseguida. Pero yo le pregunté una vez al muchacho, le dije, si tú eres regenerado, ¿cuándo vas a ser salvo? ¿En ese momento? No, cuando te prediquen. Dios ya te está guiando. Y dije, ¿y si en ese camino algo te sucede, algo te pasa, no llegas a escuchar? Bueno, eso nunca va a pasar. Dios ya lo predeterminó, entonces ya mezclan otra enseñanza, otra doctrina. Pero esto en verdad rompe ese eslabón. Porque dice la Biblia claramente que ellos recibieron al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Y la regeneración es la regeneración en el Espíritu. Lo tengo que repetir para que se le quede bien en su corazón y no tenga usted duda. Y usted pueda discernir. Y usted cuando escuche algo pueda ver. Y usted pueda claramente decir, no, pero Cornelio, recuerde, las respuestas a todas las doctrinas falsas siempre son desmentidas con la misma Biblia. El contexto siempre destruye cualquier enseñanza. Note lo que dice enseguida en Juan 5:24, vemos una vez más cómo concuerda la enseñanza general del Nuevo Testamento. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué dice ahí? Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siempre es primeramente oír, después es creer, recibir. En este caso, ¿qué recibe? ¿O qué sucede? Pasa de muerte a vida. Vaya conmigo a Hechos 10:47. Recuerde, primeramente oyeron la palabra, creyeron la palabra, ¿y qué es el número 3? ¿Recibieron qué? El Espíritu Santo. Hechos 10:47 dice así, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han, ¿qué cosa? Recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Una vez más,
la recepción del Espíritu Santo ocurrió antes del bautismo en agua, dejando también en claro que el Espíritu se recibe por creer, no por el bautismo posterior, y no hay rito, ni hay rito que medie la salvación. Leemos de nuevo Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerde que la fe no es el resultado de la regeneración. La regeneración es la respuesta divina de la fe. Una vez más, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Este texto define a las personas antes de recibir. Estaban oyendo, no estaban regeneradas para oír, oyeron primero. El Espíritu cae mientras oyen la predicación. Es el orden muy lógico, lo se vuelve a ver en Hechos 11:17. Dice así: si Dios pues le concedió el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído. Creyeron en el Señor Jesucristo y Dios les concedió el mismo don. ¿Y cuál es ese don? Espíritu Santo. Pero no dijo, Dios lo regeneró y por eso creyeron. Pero dijo, creyeron y por eso se les concedió el don. Lo vemos en Hechos 10:44, oyen antes de recibir. Lo vemos en Hechos 11:17, creyeron antes de recibir. Lo vemos en Efesios 1:13, el orden inspirado no es interpretativo. Ellos oyeron, creyeron y recibieron. Ahora estoy siguiendo con esto. Esto es muy importante. Este es un pasaje fundamental, fuerte. Este pasaje es esencial porque de mi experiencia, especialmente cuando hablamos de confusión en línea, que se llamen bautistas, si no tienen bien agarrado este pasaje está para darnos la verdad y no engañarnos y caer en trampas que no son bíblicas. ¿Están conmigo? Vaya conmigo a Gálatas en su bosquejo. Note una vez más cómo la fe precede la recepción del Espíritu Santo. Porque es la fe por el medio que se recibe el Espíritu. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿qué dice ahí? Recibiésemos la promesa del Espíritu. Claramente este pasaje dice que ¿cómo recibimos esta promesa del Espíritu Santo? Por la fe. No es primero el Espíritu Santo y luego la fe. Juan 7:38, aquí vemos una vez más, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El pasaje que dice ahí, que el Espíritu Santo iba a ser recibido por ¿quiénes? Los que creyesen en él. ¿Sí me estoy explicando? ¿No se emociona con esos pasajes? Tengo un firme aquí fundamento, raíces espirituales, para que después no me estén engañando, diciéndome, pues tú no eres escogido, tú eres el elegido. Algunos yo he escuchado hasta hermanos decir no, pues por día, pastor, el Señor sabe a quién van a escoger. No, tranquilo, hermano, Dios no escoge de una forma arbitraria desde la eternidad pasada a quién va a ser salvo. Entonces tiene que reconocer que hay palabras que deben ser interpretadas correctamente. Y una de las marcas muy, muy peligrosas es eso, cuando una persona dice, bueno, es que no todos van a creer. Yo tengo eso por seguro. No todos van a querer creer, eso también es verdad. Pablo mismo dijo, no de todos es la fe. Jesús mismo dijo que no todos vienen a la luz porque sus obras son malas y aman las tinieblas más que la luz. Pero no es porque Dios los regeneró antes para después darles fe. Ahí empiezan a poner otros pasajes, Efesios 2:8, que la fe es el don, cuando la fe en el contexto de todo Efesios, teológicamente hablando, es la gracia. Y la fe es la entrada a la gracia. Entonces tiene que haber varias exageraciones, torcer varios pasajes. Y le vuelvo a decir, este pasaje es tremendo para desmentir, porque ellos no eran creyentes. Recuerde, ¿era Cornelio salvo? No, pero era temeroso de Dios, era piadoso. Eso desmiente entonces la depravación total, que el hombre no tiene la habilidad ni quiere buscar a Dios. Y él era un buscador sincero. Desmiente entonces la gracia irresistible, que por fuerza Dios tiene que forzar a alguien a ser creyente. Eso desmiente también entonces que hubo
tiene que escogerla a alguien arbitrariamente y proveer ahora una expiación limitada, que Dios tuvo que entonces morir por cierto grupo. Y tú eres en pasajes cuando dice la Biblia que Cristo murió por muchos, no por todos, por muchos. Y muchos no son todos. ¿Pero usted cree que todos son muchos? ¿Todos no son muchos? Sí. Si usted cuenta todos, son muchos. Y muchos son todos. Ahí podemos decir, bueno, quizás muchos no son todos. Pero ¿quién define qué es todo? Solamente algunos teólogos saben quién es todos. Todo el mundo no es todo el mundo. En Juan 3:16 es todo el mundo de los escogidos. O sea, ya he hablado y he visto muchas cosas. ¿Y sabe quién son los que caen? Los que no entienden el contexto de toda la Biblia. Dios nos ha dado un libro completamente en armonía y el contexto desmiente la enseñanza de cualquier Calvino, de cualquier reformador, de cualquier Spurgeon. Nosotros estemos fiel a la palabra de Dios. En Hechos 19:2, vaya ya por favor, recuerde que Pablo conecta directamente creer con recibir al Espíritu Santo. En Hechos 19:2 dice, les dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando creíste. Entonces, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando crees. Yo puedo seguir en esta línea y ir pasaje tras pasaje, donde vemos claramente el orden. No hay ni una sola vez. Hay pasajes que parecen, pero no hay ni uno que lo diga claramente. Y hay muchos más pasajes que lo dejan claro el orden. ¿El orden es cuál? Oír y recibir. Ahora, vaya conmigo a Hechos 10. Vemos la señal para los judíos. ¿Cuál fue la señal para los judíos? Que los gentiles hablaron en lenguas. Ahora, no voy a tomar el tiempo, he hablado mucho acerca de las lenguas, pero las lenguas son lenguajes desconocidos. Si usted no ha escuchado el mensaje, regrese. Hablamos en Hechos capítulo 2, explicamos de una manera muy a fondo lo que significa hablar en lenguas. El hablar en lenguas era un don. Nosotros creemos que ya no es vigente ese don. Y el don de lenguas nunca fue para poder exaltarse en la iglesia y hacer un montón de desorden. Y cuando cuando Pablo escribió y dio reglas de las lenguas, está tremendo lo que dijo. Dijo que sean, ¿cuántos a la vez? 2 a 3 a la vez. Pero usted ve un estadio lleno, yo estuve ahí. O ve iglesias, se tiran hasta el piso. Debe haber orden, dice la Biblia, hágase todo en ese mismo contexto. Pero no solamente debe ser 2 o 3, pero debe haber otro que tenga un don diferente, el complemento. ¿Cuál es? Que interpreta. Si no hay alguien que tenga el don de interpretar, note que nadie habla de ese don. Todos hablan del don de lenguas, pues ¿quién es usted para saber lo que estoy diciendo yo? Si yo digo la camatá, usted no sabe lo que yo dije. Se le doy un ejemplo porque son palabras que he escuchado, usted no sabe. Ellos van a decir son lenguajes angelicales, pero necesitamos un intérprete. Alguien que pueda interpretar. Pablo mismo dijo, si yo pudiera hablar muchos, mire, prefiero hablar uno con el entendimiento. Entonces el Señor puso esas reglas específicas porque había un desorden con la gente que sí tenía el don. Si no hay intérprete, ahí dice nada. Y por turno, ahí está el problema también. Andan ahí hablando cada quien, hay como 30 personas. ¿Y quién son las personas que hablan más en lenguas? Las doñas, las mujeres. ¿Y qué dice la Biblia? En ese mismo contexto, que la mujer no debe callar en la congregación. En ese mismo pasaje. Todo esto para dejarles saber que podemos guiarnos por emoción, por experiencia, e ignorar la Biblia. Las lenguas tenían un propósito específico. En Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión, esos son los que todavía estaban aferrados al judaísmo, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Siempre me ha llamado la atención lo que dice los fieles de la circuncisión. Hay gente que según se aferraba, y usted ve después cuando Pablo es convocado y le dicen, ¿qué pues? Así le dicen, ¿qué pues? ¿Por qué estás enseñando a los judíos que viven entre los gentiles que no circunciden a sus hijos y que no vivan conforme a las leyes de Moisés? ¿Qué pues? ¿Qué dices? Yo no comprendía, pero este viaje que fui a Egipto, allí había gente que era islámica,
pero se están acercando poco a poco a Cristo. Pero no dejan todavía ciertas costumbres. Todavía llegaban con su falda, el hombre así, esas faldas largas que tienen. Todavía cargaban su escapulario. Yo le pregunté al pastor encargado, le dije, ¿y ellos qué hacen aquí? Dice, ellos están aprendiendo, pero siguen siendo fieles al Islam. Todavía van a la mezquita, todavía aceptan su cigarrito de vez en cuando, pero están ahí poco a poco queriendo. Yo me imagino entonces que había judíos así, que vieron a Pedro, vieron los milagros y algo les llamaba la atención, pero todavía como que no le querían entrar por completo. Entonces ellos seguían aferrados a la sinagoga, a los ritos, a las tradiciones, a la ley oral, las tradiciones de los judíos que no están en la Biblia, no es mandamiento de Dios. Dios dijo que han convertido mandamientos de hombre en mandamientos divinos. Pero no hay nada malo, dice, lo estamos mirando, que es como Dios empezó a hablar en ellos, porque ¿qué es lo que el judío siempre pedía? Pedía señal. Las lenguas no fueron dadas aquí para evangelizar. Note que nadie, sino fue para edificación personal. No fue ni para edificación personal, sino como señal para los judíos. El propósito de las lenguas aquí era para que los judíos pudieran ver y pudieran testificar que estos sí recibieron el Espíritu Santo. Pero en Corintios 14, 22 dice así que las lenguas son por señal. Note, no a los creyentes, sino ¿a quién? Sin credo. Significa quizás entonces que estos fieles de la circuncisión no eran salvos. Mateo 12:39 nos deja saber cómo Dios condena a esta generación malvada que pide señal. Dice, y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de ¿quién? De profeta Jonás. Note que le dijeron, ¿qué señal das? Muéstranos. Regrese a Génesis pidiendo señal. ¿Y cuáles son las condiciones? ¿Y cómo sabré? Y usted puede ver en el libro de Jueces pidiendo señal, Gedeón, pero pidiendo señal. Moisés es enviado y ¿qué señal voy a darle para que me crean? Eso es algo que se ve en todos los hebreos pidiendo señal. Ahora Jesús viene, ¿qué señal das? Ni una señal, la de Jonás. Y Jonás entonces ahí es una imagen representativa de Cristo, que Él murió y va a resucitar. Estar en el corazón de la tierra significa que va a estar sepultado. Dice, esa es la señal. ¿Cuál es la señal entonces de Cristo? Su resurrección. Ahora, sin meternos en detalles, entre paréntesis, yo pienso que Jonás murió y que después Jonás fue reavivado. Esa es mi opinión en base de este pasaje. Pero bueno, esa es otra enseñanza de otra ocasión. Vemos entonces que los gentiles recibieron al Espíritu Santo. Note conmigo el bautismo de los gentiles. El bautismo de los gentiles. Los que creen en Cristo deben obedecer el mandato del bautismo como respuesta de su fe. Hechos 10:47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Note que el texto presenta con claridad el orden bíblico: creer en Cristo, recibir el Espíritu Santo y luego ser bautizado en agua. ¿Qué era la única condición para ser bautizados? Creer. No había clases, no había estudios, no había examinaciones. No le preguntaban a Cornelio si él estaba bien, si él tenía todavía ciertas prácticas paganas. No le indagaron nada. No le dijeron, vamos a Jope a hacer un curso y vamos a ver si realmente creíste de corazón. Lo único que ellos hicieron es preguntarle si creyeron, como le dice el etíope a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe, cree en el Señor Jesucristo y bien puedes. Fueron bautizados después de creer en Cristo. El bautismo en las Escrituras siempre sigue la fe personal en Cristo. Nadie es bautizado para creer, sino porque ya ha creído. Hace años llegó un muchacho, el sábado le compartieron el Evangelio, y él vino el domingo a la iglesia, y lo primero que me dijo cuando me saludó en la puerta, me dijo, vengo a ser bautizado. Y eso suena emocionante. Le dije, muy bien. Si tú mueres el día de hoy, ¿a dónde irías?
Pues para esto vengo, para bautizarme, para que pueda ir al cielo. Y le dije, ¿de qué te hablaron el día de ayer? Bueno, me hablaron de Jesucristo y que lo recibiera, pero ahora quiero ser bautizado para ser salvo. Dije, ¿sí lo recibiste? Dijo, sí. ¿Qué significa recibirlo? Pues yo lo recibo, así como te recibo a ti, te recibo a... Oh. Entonces vi algo ahí, no solamente en el ganador de almas, que quizás necesita trabajar. Pero dije, vamos a hablar después del servicio, no creo que yo pueda bautizarte. Se me quedó mirando, pues, poco confundido. Terminamos, ya me dijo que seguía a un apóstol, que era un morenito. El apóstol le enseña esto y aquello. Yo le expliqué varios pasajes. La Biblia nunca estipula el bautismo como el medio de salvación. Hay un pasaje, yo entiendo, en Marcos 16, pero el pasaje no está diciendo que si no te bautizas, dice si no crees, no serás salvo. El que no creyere, tiene que creer. El que cree, será salvo. En Hechos vemos que Pedro habló acerca de aquellos que deben creer, arrepentirse y para recibir y ser bautizados para recibir el don del Espíritu Santo. Yo sé que hay pasajes, ya los he explicado, regresa a Hechos 2. No voy a tomar el tiempo para explicarlo aquí. Es más, he enseñado mensajes enteros que se llaman, por ejemplo, errores de hablar en lenguas. Incluye mucho de lo que es el bautismo. He visto sitios web de muchas iglesias que enseñan esto y en su sitio web dice, ese es el orden de ser salvo. Tienes que oír, tienes que creer, tienes que bautizarte, recibir el Espíritu Santo y ya eres salvo. Es un proceso. Que Rafael me dijo que él nunca habló en lenguas, él siempre era incrédulo en su iglesia. Le decían, si no hablas lenguas no eres salvo. Y hasta había cursos, me cuenta, que cursos de cómo hablar y suelta la lengua. Pero él no pudo. Mi abuelo decía lo mismo cuando él iba a las iglesias y decía, los que tiemblan, es que este movimiento carismático es nuevo. Este movimiento vino aquí de California, de Azusa. Y hubo un resurgimiento en los 50, 60, especialmente con la gente morenita. Y ahí van llegando a México, a los pueblitos donde eran mis abuelos. Donde ellos tenían una iglesia, eran presbiterianos mis abuelos. Y vinieron los que temblaban, es la forma en que mi abuelo los describía. Y decía, si tú tiemblas, nos vamos a otra iglesia. Si tú no tiemblas, tú te quedas aquí. Dice, la iglesia se dividió. Y él decía, a la gente le gustó la machaca, le gustó el bailar, le gustó el irse para allá, porque les gustaba temblar. Y él se acercaba y miraba que el que tumbaba a la gente, se le arrimaba y dice, túmbame a mí. Y lo ignoraban, se iban con otro. Y él dice siempre que él, es que él asistía por algunos tíos míos que pues ellos andan en estas ondas. Y él decía, pues túmbame a mí, y nunca lo tumbaban a él, nunca ni se le acercaban. Entonces mire, en la misma lógica, la misma gente no lo comprende. ¿Qué tiene que ver lo que hoy se llama lleno del Espíritu Santo con lo que dice la Biblia? Nada. Usted no se desanime cuando usted escucha a alguien decir, es que aquí no se siente el Espíritu. Yo no sé qué Espíritu están hablando. En la Biblia nunca dice ahí Pablo sintió el Espíritu, ni una sola vez. No dice la Biblia, no se ve eso, pero es que David danzó. David no estaba en una iglesia. Y David no estaba alabando a Dios. O sea, imagínense, esa es su teología. Y eso lo digo porque a veces nosotros no sabemos cómo responderles. Usted tiene que explicarle bien claramente eso que usted está identificando es extraño a las Escrituras. La Biblia habla de orden, la Biblia habla de decencia, la Biblia habla de adorar en el Espíritu, que la palabra de Cristo abunde en nosotros y nos hablemos con salmos y cantos espirituales, con himnos. Los himnos son los que exaltan a Dios. Le voy a dar una opinión personal, esa es mi opinión. ¿Listos? A mí no me gusta escuchar a un hombre que canta como un afeminado. Yo no sé, pero esa es la moda, es la corriente. A unos cristianos, aún en iglesias bautistas, no sé si le cantan a una mujer o le cantan a Dios. Y le digo, usted tenga mucho cuidado. ¿Quién está escuchando esa música muy romántica? A veces hermanos ponen su música allí y empieza, ¿está escuchando a Marco Antonio Solís? No, es una alabanza. Porque ya vienen las palabras después. Pero es la misma onda. Los himnos antiguos eran para formar ejércitos. ¿Sabe un himno que cantamos, Firmes y Adelante? Fue escrito para niños. Fue escrito para que el niño sepa que él debe estar firme, adelante, estamos en la batalla. Yo no estoy en contra de coritos, nada más le digo que hoy la gente atribuye el Espíritu Santo a cómo se siente durante la alabanza. Eso es muy peligroso. Ahí le dice probar los espíritus. Y ustedes, yo una vez fui
Mi mamá me forzó a ir a una conferencia nacional allá en Michoacán. 16,000 jóvenes. Yo no pude creer que eso era lo que ellos llaman el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es el Espíritu Santo? Es andar en el Espíritu. Es no satisfacer los deseos de la carne. Es ser humilde. Es ser lleno de amor. Es ser lleno de gozo. Es tener una boca que edifica. Es tener unos labios que hablan, proclaman el Evangelio. Es tener paz. Es tener gozo. Pero ¿qué creen los más que hablan en lenguas no tienen nada de esto? Sentir el Espíritu no es algo que se siente. Es que yo siento la presencia de Dios tan cierto como el alba se levanta. Son los coritos que a veces cantábamos en nuestra iglesia. Yo tenía un pastor medio pentecostal. Decían bauticostal, decían por ahí. Y yo no estoy hablando de sus motivos, sus intenciones. Quizás son nobles, pero no es bíblico. No es correcto. Y en ese lugar miré lo que pude yo después identificar como un éxtasis de la música repetitiva, 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 repetitiva. La gente entra en un trance, como un estadio, así lo hacen, por eso se llena. Cuanto más grande es la audiencia, menos inteligencia. Es impresionante. A veces me preguntan, ¿no te da miedo predicar delante de miles, de 8,000, de 12,000? No, porque cuanto más grandes, no piensan más. Probar los espíritus. El Espíritu Santo no se nos fue dado para esas manifestaciones que hoy llaman el poder de Dios. El Espíritu Santo se le dio, mi querida hermanita, Dios le dio a usted el Espíritu Santo para que cuando usted le habla a sus hijos, Dios obre en sus corazones. El Espíritu Santo se le dio a usted, varón, hermana, que tiene un familiar incrédulo, para que Dios le llene y cuando usted predique el Evangelio, sea el poder de Dios para salvación. Dios le dio el Espíritu Santo para habilitarle a vivir la vida cristiana, que es imposible vivir en la carne, que usted ya no batalle con la lujuria, para que ya no batalle con sus pecados, la carne, ser ratero, mal hablado. El Espíritu Santo está ahí para fortalecerle, ayudarle, para animarle, para levantarle. Usted no necesita un pastor, a un hermano, usted necesita al Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. Ahora, aquí sí sienten algo, yo sé que sienten algo, sienten coraje. Y eso es bueno, porque cuando predicó Pedro, ¿qué sintieron los judíos? Porque les fueron compungido el corazón. Ese es el Espíritu Santo, la convicción. Cuando usted sale y dice, ¿por qué lo dijo? Lo dijo por mí. Pregúntese, ¿será el Espíritu Santo? ¿O lo va a resistir? Va a ser duro de servir si usted resiste lo que la palabra de Dios le está diciendo. Ahí está el detalle. El requisito bíblico previo, el bautismo es solamente la fe, pero el bautismo no es requerimiento para salvación y el bautismo limpia los pecados. Yo tengo años haciendo esto. Una vez nos criticaron el bautisterio y se deben bautizar en el río o en la playa, no en una pila. Y dije, ¿qué tiene? La Biblia dice agua, con que se sumerjan. No sé si alguno de ustedes lo sumergí, lo tuve que volver a sumergir, ¿le ha pasado? ¿Se han visto esto? ¡Pum! Se pegaron atrás y dije, ¿sabes qué? Le faltó un poquito, dije, hermano, voy a hacerlo otra vez. Si no, no es bautismo. Y él me dice, no, tiene que ser un río para que el río se lleve los pecados. No, los pecados se los lleva la sangre de Cristo. Les digo todo esto porque lo quiero preparar. Porque suena espiritual, suena lógico, tiene razón. No, pero es extraño en la Biblia. Uno tiene que oír, creer y luego bautizarse a propósito. Entonces es un mandato. Cada cristiano debe bautizarse. Cada persona que cree en Cristo debe pasar por las aguas del bautismo. Si usted no se ha bautizado, usted está en desobediencia. Y se está poniendo en duda de que usted realmente cree. Le da pena, le da vergüenza, pero usted tiene que ser bautizado. El bautismo, recuerde, es una obra. ¿Es obra o no es una obra? Sí, es una buena obra. ¿Pero la salvación se recibe por obras? Entonces descalifica. Entonces no puede ser parte del bautismo. No puede ser parte de la salvación. Pablo mismo dijo, Dios no me envió a bautizar. 1 Corintios 1. Sino a predicar. Él hace la distinción. Y él dice claramente, dice, yo estoy, básicamente dice, estoy alegre, feliz. No tengo problemas con ustedes porque yo no he bautizado a ni uno de ustedes.
Si fuera algo importante, Pablo se tiene que asegurar, no, pues ¿quién te bautizó? Yo te bautizo. ¿Sí me explico? Ahora mire lo que dice Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las qué? Obras de la ley. ¿O por qué? O por ir con fe. La misma conclusión de Pablo. El Espíritu Santo se recibe por el oír y tener fe, no por obras, incluyendo el bautismo, que es una buena obra. Usted debe saber que como iglesia bautista nos importa el bautismo. Creemos que el bautismo es esencial para la vida cristiana, para el crecimiento, para integrarse en la unidad de la iglesia, la dirección es esencial. Aquí está arriba, bautizándolos. Este es el propósito ministerial de nuestra iglesia. La gente debe ser bautizada. Lo vuelvo a repetir, si usted no se ha bautizado, tiene que bautizarse. Si usted dice, ya me bauticé, qué bendición. ¿Cuándo te bautizaste? No, pues me bauticé hace 6 años. Pero hermano, ¿usted recibió a Cristo este año? Ya me bauticé. Hermano Oscar, me gusta la ilustración que usa, dice, ¿no te pones los zapatos y después los calcetines? ¿Será muy incómodo? ¿Tiene lógica? ¿Cómo vas a decir? Pues, porque yo he escuchado a pastores decir, ese bautismo sí cuenta. No, no cuenta. Yo siempre he dicho, nada más te diste un baño, una ducha, te bañaste un ratito, te enjuagaste, te zambulliste. Pero eso no es lo que debes hacer. Me preguntaron que si una persona no se puede bautizar físicamente, dije, pues no se puede bautizar. ¿Ya? ¿Qué le va a pasar? Pues no sé, nada. No se puede bautizar, no es porque no quiere. Está encerrado. Lo encierran allá con la mara de Salvatrucha, salvo, imagínense. No lo van a bautizar en la cárcel, ¿o sí? No puede. ¿Qué pasó? Ya te miré. Una anciana que no se puede bautizar, pues no se puede bautizar. Yo fui a Ecuador y el bautisterio de atrás estaba tremendo. Estaba en la entrada de atrás, eran unas gradas de cemento. Mano, no lo exagero, eran hasta acá arriba. Empezaba abajo y subían, pues se abría una ventana y bautizaban a la gente en la iglesia. Y una ancianita ahí andaba y cuando vi las gradas dijo, no, hombre, mejor no. Y se dio la vuelta. No podía. Y algunos con trabajo pueden aquí, ahora imagínense. Pues no se puede. O sea, hay a veces preguntas que la gente hace que no son teológicas, pero es una respuesta sencilla. El hombre en la cruz no se bautizó, sí, pero fue salvo, es creyente. Pero si creemos que si usted puede, usted debe. Físicamente puede, porque otro dice, no tengo una iglesia de sana doctrina cerca de mí. Ni una, no, ni en 100 millas, no. Estoy allá en un pueblito en Oklahoma donde hay más gallinas que personas. Ok, entonces espérate a que si un día vengas acá a Disneylandia, pases por Santana y acá te bautizamos. Pero todo eso se lo estoy explicando porque recuerde, meramente se recibe el Espíritu Santo y después se bautiza. En versículo 48 vemos claramente que es un mandato. ¿Y qué es la siguiente palabra? Hechos 10:48 y mandó, ordenó. Es una orden de Dios que debe ser bautizado. Ahora mire, aquí vamos a ver otro detalle, porque dice, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí ve ahí? No vamos a entrar ahora en detalle en el nombre de cuál, de quién. Ya he predicado, he enseñado sobre también, usted puede regresar y escuchar los mensajes. La palabra nombre en la Biblia es autoridad. Por la autoridad de quién están siendo bautizados. Si yo digo yo vengo en el nombre de Josué, estoy diciendo vengo con la autoridad de Josué. Josué me envió. Usamos el nombre para mostrar autoridad. Literalmente, cuando escribimos un cheque, si no tiene nombre, no pueden autorizar el cheque. Yo en el banco trabajaba, venían unos caballeros de Asia y ¿es ok? Me decían, está bien. No puedo cambiarlo, es ok. Está bien, me decían. Pero señor, no tiene aquí la firma. Es ok. Así me decían. Y le dije yo, Señor, usted no comprende algo. Me dice, ¿sabes cuánto dinero tengo? Y sí, tenía mucho dinero. Pero yo le dije, ese es un documento legal. Si yo lo autorizo sin la aprobación, yo me meto en problemas. Yo no le conozco a usted. Yo sé que tienen fondos, pero se trata de la legalidad, del proceso legal.
Ya cuando me escuchó la palabra legal y corte y todo, se dijo, ¿eso qué? ¿Eso qué? Se llevó. Porque nombre significa autoridad. Entonces fueron bautizados en la autoridad de Jesús. Ahora, algunos citan este pasaje en el Hechos 11:14 para promover el bautismo infantil. Y se basan en la expresión, toda tu casa. Les mencioné hace un momentito, este mensaje es muy apologético, que yo vengo de una familia presbiteriana. Los presbiterianos tienen diferentes ramas, porque por un lado, los que alcanzaron a mi pueblo fueron presbiterianos evangelísticos. Aquellos que creían, porque ni aún ellos están de acuerdo. Hay 5 puntos y algunos no están de acuerdo, tienen de 3 puntos. Hablando del tulip, si usted no sabe de qué hablo, échele ganas, hermano. Pero hay ciertos fundamentos, principios de los reformados y Calvino, y muchos no están de acuerdo, y la línea nuestra no venía con todos esos puntos. Por eso había un sentido evangelístico y misionero. Llegaron acá a donde mis padres eran y los evangelizaron. Pero mucho de lo que hacían era protestante. Bautizaban a niños. Bautizaron a mi hermano. Yo siempre he dicho, por eso eres así, le dije. Ahí están las fotos donde la bautizaron, hasta le pusieron un vestido largo, blanco. Dije, mira nomás. Y era la forma en que ellos decían, para que él sea parte de la iglesia, tenemos que bautizarlo, porque dicen ellos, si no es bautizado, no puede ser parte de la iglesia. Están confundiendo otras doctrinas. El bautismo en el Espíritu Santo y en el cuerpo de Cristo es diferente en un bautismo para membresía de una iglesia local. Y yo le dije a este caballero que una vez me preguntó, me dijo, y es la forma en que te acomodan las palabras. ¿Necesitas ser bautizado para ser parte del cuerpo de Cristo? No, la respuesta es no. En aquel tiempo yo le dije que sí. Y pues obvio, suena bien. ¿Sí ve cómo la acomodaron? Entonces, ¿por qué dices que el bautismo nos salva? Me dejó, pero wow, sí, wow. Le dije, me agarraste ahí. Pero hoy ya entiendo, ya tengo un recurso que les puedo compartir, que la Biblia habla de 8 diferentes tipos de bautismos. Le doy un ejemplo. Jesús habló del bautismo de la copa de su muerte. Jesús habló del bautismo de Moisés, la nube. Pablo habló de ese bautismo. Pedro habló del bautismo del arca. Pero cuando hablamos ahora del bautismo en agua, es del creyente. Bautismo por el Espíritu Santo es otro, y bautismo en el cuerpo de Cristo es otro. Usted lo ve en la Biblia claramente. Cristo toma al creyente, lo bautiza en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma al creyente, lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Y todo pasa al mismo tiempo. Pablo lo explica en Corintios. Lo vemos en las Escrituras. Yo lo he predicado. ¿Usted quiere regresar? Son 4 mensajes, estudios sobre el bautismo. Entonces no podemos ver este pasaje del bautismo en Cristo Jesús y decir, este es el bautismo en agua. ¿Sí me estoy explicando? Ok, todo eso se lo estoy tratando de dar de una manera muy ligera para que se le prenda un poco el interés de estudiar la Biblia. Y para que después no alguien lo vaya a sorprender. Y también para que sepa que tiene un pastor preparado. Tráigame lo que sea. Yo estoy seguro que ya lo hemos estudiado. A veces yo digo a mi esposa, dije, ya no voy a comprar libros. No, este año me compré otros 200 libros más, porque ahora estoy estudiando los judaizantes. ¿Se acuerdan que hablé una vez? No me dejó terminar mi pensamiento cuando un caballero ya se me acercó a interrumpirme. Pero estamos estudiando siempre para estar preparados, para poder dar una respuesta, una defensa. Yo quiero equiparlo y prepararlo. Espero que no se esté molestando diciendo, mira nada más, no, eso es necesario para equiparle y prepararle, primeramente para que usted no sea engañado y número 2, para que usted sea mejor para compartir el Evangelio. El pasaje dice, Hechos 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y ¿qué? Toda tu casa. Sin embargo, el mismo contexto bíblico define claramente quiénes componían la casa de Cornelio. Observe en Hechos 10:24. La casa de Cornelio se describe en Hechos 10:24 como compuesta de parientes y amigos cercanos. Al otro día, entrando en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado, ¿a quién dice ahí?
sus parientes y amigos más íntimos. No hay mención de infantes aquí. Versículo 44, vemos que aquellos fueron salvos y luego bautizados porque oyeron la palabra. Ya lo leímos. ¿Los infantes pueden oír con entendimiento? No. Aquellos que reciben el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Como lo vimos en Hechos 10:46, los infantes no pueden ni hablar, ni mucho menos en lenguas. Pedro declara que Dios concedió el mismo don a los gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo. Los infantes no pueden creer. ¿A qué edad bautizan o cuántos meses tiene cuando bautizan a un niño? ¿Nadie sabe aquí? ¿Te bautizó o ya grande? ¿Sí? 6 meses. Oh. Yo he escuchado a unos al mes. Estábamos evangelizando y una señora nos vio y me dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Pues hablando de la palabra de Dios. Permítame, deja agarrar mi Biblia. Y sacó un librón así. Era su Biblia católica. Me la dio. A ver, háblame. Después empecé yo a mostrarle con las escrituras. Aún con lo que ella tenía, los pasajes, eres pecadora, hay un castigo por el pecado. Habla del lago de fuego. Ahí estaba. Y ella me dijo, oye, ¿me estás diciendo que mi sobrina está en el lago de fuego? Yo no sé quién es usted. Y empezó a llorar. Se murió a los 9 meses. Y no la bautizaron. Yo podía ver la tristeza de ella, la convicción que ella tenía. Yo le dije, le aseguraba, señora, esa niña está en la presencia de Dios. Ella murió inocente. No, pero es que el pecado original fue concebida en maldad, en pecado. Tenía que haber un bautismo para limpiarle sus pecados. Le dije, señora, los niños en la Biblia no se bautizaban. Traté de consolarla con las escrituras. Le mostré lo que le sucedió con David cuando murió su hijo. Como Dios dice que de los tales es el reino de Dios. Dejad a los niños venir a mí. Pero no fue, estaba ya tan arraigada. Es más, ni siquiera me permitió terminar de explicarle. Yo le daba la esperanza, Señor, le gustaría ver una vez más, un día a su sobrinita, la puede ver, la esperanza está en que usted reciba a Cristo y un día estarán juntos. Por eso esto es algo muy triste, la gente lo hace con sinceridad, la gente lo hace con amor y piensan que es real. Yo sé que por otro lado hay gente que lo hace por tradición, por fiesta. Pero aún así los niños son de Dios. Pero los infantes no pueden creer. No pueden hacer una profesión de fe. No pueden exhibir nada de lo que vemos en esta gente. En Hechos 10, Cornelio y su casa no son bautizados para ser salvos, sino porque ya creyeron, recibieron al Espíritu Santo y ahora obedecen el mandamiento. Este siempre fue el orden. Note una vez más el pasaje en Hechos 10, vaya a Hechos 10. Y mandó a bautizarles. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo lo mandó que se bautizaran? Después de creer. Después de creer. Y eso es lo mismo que vemos en Hechos 2, los 3,000 en Pentecostés, los samaritanos, el eunuco, Saulo de Tarso. Lo veremos después con Lidia, lo veremos después con el carcelero de Filipos y su casa. Todos oyen, creen, después son bautizados. Oyen, creen y después son bautizados. Oyen, creen y después son bautizados. Entonces aquí hay un buen grupo de personas que se han bautizado. Ahora, ¿qué les toca? Aquí vemos los componentes de una iglesia bíblica. ¿Qué se necesita para ver una iglesia bíblica? Una asamblea, que es la palabra iglesia, eclesía, que significa una asamblea llamada aparte o convocada con un propósito. Dios dijo, Jesús dijo, esta será mi iglesia. Y debe estar compuesta de los componentes correctos. Debe haber gente creyente y bautizada, debe haber una estructura de liderazgo. Y aquí vemos ya un grupo de creyentes. ¿Y quién es el pastor?
Miren lo que dice Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. ¿Qué dice ahí? Por algunos días. Recuerda, algunos días es algo indefinido. Algunos días puede ser literalmente 3 días. Puede ser semanas, puede ser meses. Te puede leer pasajes en la Biblia donde dice que Pablo se quedó por algunos días. De repente nos dimos cuenta que estuvo ahí 1 año y medio. ¿Qué hizo Pedro estando ahí? ¿Por qué le rogaron que se quedase? Tenían hambre, querían aprender. Es maravilloso cómo los creyentes en la Biblia tenían hambre. Enséñanos, rogaban que alguien les enseñaba. La iglesia en Antioquía empezó a crecer, pero no tenían una dirección, un maestro firme. Mandan a Bernabé y Bernabé vio la gracia de Dios y él se convirtió en el líder pastor de esa iglesia. Dijo, es mucho trabajo para mí. Fue y trae a Saulo y juntos están ministrando una nueva iglesia que está floreciendo y creciendo. Y Antioquía se convirtió en la iglesia central donde ahora el evangelio se expandió por todo el mundo, pero porque tenían los componentes correctos. Gente salva y bautizada y un liderazgo escritural autorizado. Escriba ahí, por favor, se establece el establecimiento de una iglesia. Así es como se empieza una iglesia. Dice algunos, ¿cuándo vas a empezar? Dios te llamó, ¿cuándo vas a empezar? No, pues ya que consiga un edificio, ya que consiga, no. La iglesia no necesita un edificio. ¿Dónde puedo empezar una iglesia? En la parte de atrás de tu casa, en la sala. No, en las nadie va a querer venir. Vas a ver que hay un movimiento de gente que le gusta reunirse en casas. Pero eso es conveniente. ¿Por qué? Porque no pagas renta. Ya después de 10 personas ya no va a ser cómodo. A ver, la hermana, la esposa del pastor va a entrar al baño, un desastre que dejaron ahí. Va a ir a la cocina a ver que dejaron todo agua y dice, después de unos meses ya no va a ser igual. Entonces vamos a buscar un lugar más grandecito. Orar a Dios. Ahora nosotros empezamos de una forma muy diferente. Yo no se lo pedí a mi pastor. Los líderes de la iglesia decidieron apoyar nuestra iglesia. Queremos darle la entrada al pastor con un salario y con un lugar donde se reúne, pero yo seguía siendo empleado de Anaheim. Entonces yo no era libre, no tenía autonomía y no tenía tampoco, no éramos independientes. Después de 3 años, ahora sí, 2020, el año que vamos a ser libres, pero 2020 nos trajo unos problemas a todos, ¿verdad? Al punto que la iglesia de mi pastor tuvo que reunirse en nuestra iglesia, porque allá no los dejaron reunir a ellos. Y como ellos tenían un grupo más grande, venían de 50 y 50, porque la ley era en California, eran 100, la bajaron a 50, después a 15, ya es otro tema, pero hacían 50, 50, 50. ¿Y recuerdan, hermanos? Estamos algunos aquí, esos días era tremendo, emocionante. Después de 3 años o 2 años más, fue donde yo le dije a mi pastor, pastor, con mucho respeto, suéltame, ya, corta el cordón. Y él me dijo, no creas que yo te quiero detener. Me decía en un sentido, no sé si vas a poder hacerlo económicamente. Dije, yo voy a trabajar si es necesario. Yo voy a buscarme un trabajo secular, soy pastor. Tú hiciste lo mismo, yo estuve dispuesto a hacerlo desde que empezamos. Y él me dijo, bueno, boom. Y pues es la forma en que nosotros empezamos. Entonces no hay forma, debe ser así, debe ser de esta manera. Hay iglesias americanas que abren las puertas, ahí está la iglesia tuya, haz lo que quieras. Lo que hicieron con mi papá, llegó allá, le cobran $50 de renta para usar todo. Y los americanos solamente usaban el domingo en la mañana y nosotros en la mañana, en la tarde, el martes, el miércoles, el viernes, el sábado y los dueños 1 hora. Y nos cobraban $50. Qué maravilloso. Digo, Dios bendijo a mi papá de otra manera. Descuentos. Algunos Dios les bendice con finanzas, otros con descuentos. Pero no hay forma. La cosa es que debe tener los componentes apropiados. Empieza con un hombre que Dios llama, autoriza para predicar y es todo. Tenga su esposa y su familia, un hombre calificado, enviado, autorizado, con la Biblia en sus brazos, ahí está. ¿Dónde va a empezar? Hermano que apoyamos, Juan Navarrete, él empezó en un lote baldío que lo dejaron.
y legalmente ya es de él, porque nadie lo usó, nadie lo reclamó, se lo dieron. Sería bueno aquí, pero aquí no hay así. Entonces, cada quien empieza como puede. El pastor Samuel empezó en una casa. El pastor Paul Dávila empezó en una casa. Pablo Wanga empezó en una casa. Montaño comenzó en una casa. Erasmo comenzó en una casa. Entonces parece que lo que importa es que se haga la obra. Dicen algunos, ¿cómo le voy a hacer? No sé. Y Dios te llamó, adelante, no sé qué vas a hacer, pero no van a apoyar, claro que te vamos a apoyar. Pero no estés dependiendo del brazo del hombre, pídele a Dios que te bendiga. La obra no es fácil, no, nada es fácil. Ni un hombre que trabaja aquí tiene la vida fácil. ¿Por qué queremos que el pastorado sea fácil? Nada es fácil, todo tiene su reto. Pues, ¿qué se necesita para que una iglesia empiece? Aquí vemos claramente. Era un predicador, un mensaje, oyentes, y ahora son salvos, bautizados, se compone una iglesia. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer Pedro? Va a enseñarle que guarden todas las cosas. Evangelizar, bautizar y establecer. Entonces concluimos el capítulo 10. Empieza la primera iglesia gentil. ¿Sí se acuerdan qué significa gentil? No hebreo, no judío. Y aquí está entonces un grupo, ahora una congregación que recibió a Cristo. Dios va a empezar ahora a mover la iglesia a través de los gentiles. Muchos, vamos a ver la persecución de los judíos fieles que fueron salvos, como Pablo, como Pedro, ellos van a empezar a ser matados. Y los antagonistas, los que están tras de ellos, no son muchas veces los mismos judíos, los mismos gentiles, son los otros judíos. Entonces ahora vamos a ver una transición en el capítulo 11 en adelante. Ya no va a ser Pedro el principal y vamos a ver un movimiento hacia el apóstol Pablo. Entonces, gracias, hermanos, por su atención y su tiempo. Concluimos el capítulo 10. Nos vemos en 2 semanas. Vamos a continuar el capítulo 11. Así que la próxima semana estaremos en Año Nuevo. Vamos a cubrir otros temas. Oremos. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra que nos habla, nos enseña, nos ayuda, Señor, a poder discernir el error. Nuestro anhelo y deseo como pastores es velar por las almas, enseñarles y advertirles, Señor, que hay trampas, hay doctrinas que desvían, especialmente a los, dice la Biblia, a los ingenuos, a los que tienen poco tiempo, a los que no están bien plantados. Quizás tienen emoción, deseo, anhelo, y eso es bueno, pero lo que no tienen es conocimiento. Que este pasaje nos ayude a fortalecernos y a la vez motivarnos. Te glorificamos porque el Evangelio tiene poder. Y pedimos que nos ayudes a nosotros a seguir siendo fieles en predicar tu palabra, pero también a crecer y poder ser fortalecidos con tu palabra para ahora multiplicarnos. Te pido que bendigas nuestra iglesia. Danos, Señor, la bendición de seguir creciendo. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted.
sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.